Buenas noches, bienvenidos. Los saludamos y arrancamos así nuestra edición central. Gusto a esta hora acompañarles a través de nuestro multimedio Telesur. De inmediato nuestros titulares. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ofrecía un balance de lo que fue el desarrollo de esta gran consulta popular 2026. Destacaba que la agenda de paz y de desarrollo son las prioridades de esta nación suramericana, señalando también en estadísticas una mayor participación de la ciudadanía para elegir sus proyectos. La coalición del Pacto Histórico se proyecta como la de mayor fuerza en el Congreso de Colombia, marcando el ritmo de los comicios presidenciales el próximo 31 de mayo. Y el pueblo de Irán ha salido de manera masiva a las plazas principales de ese país para jurar lealtad al tercer líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Moqtada Jamenei, como sucesor de su padre, mientras el régimen sionista de Israel continúa su escalada de ataque junto a Estados Unidos a distintas posiciones de Irán y también Israel hacia el sur de Beirut, en el Líbano. Hay una intensa campaña viral en redes sociales que le solicita a Donald Trump enviar a su hijo Barron Trump a la guerra en Asia Occidental ante el debate de habilitar el reclutamiento obligatorio ante el conflicto. Detalles más adelante en Enclave Mediática. La actualidad deportiva también en nuestra edición central. Patricia Álvarez con todos los detalles. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Paola y Luis. Qué gusto saludarlos aquí en la edición central para hablar precisamente sobre el acontecer deportivo. Nuestro principal titular de esta noche es que Rusia volvió a lo más alto de un podio en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras 12 años de ausencia con la esquiadora Bárbara Voronchikina. Pero los detalles de esta y más informaciones más adelante se los contamos en el espacio deportivo. Gracias, Patricia. Y en nuestro segmento de cultura hablaremos de otro de los escenarios que se convierten también en blancos directos de esta agresión que emprende el sionismo, sobre todo en Beirut, en la capital del Líbano. La agresión que mantiene Tel Aviv también está afectando al patrimonio cultural. Este es el caso de un centro cultural ruso que ha sido atacado, quedando prácticamente en escombros. Le voy a contar en nuestro segmento de qué se trata esto más adelante. También el adelanto de la noticia a esta hora desde México, nuestro compañero corresponsal Antonio Aranda. Adelante, Antonio. Luis, Paola, muy buenas tardes. El Gobierno de México presentó hoy los resultados de las consultas públicas para la revisión del TEMEC, donde destaca que el 78.5% de los sectores productivos del país están de acuerdo en que se mantenga este acuerdo comercial que permitirá avanzar en la integración económica de la región para generar mayor competitividad, aunque también hay algunas cosas que ellos consideran de preocupación, como pueden ser, por ejemplo, los temas laborales, sindicales y también que se impongan medidas unilaterales sin respetar algunos acuerdos que hay dentro de este tratado. Los detalles los tendremos más adelante. Gracias, Antonio. Y desde México hasta El Salvador, Roberto Gopresa también con la actualidad informativa a esta hora. Bienvenido. ¿Qué tal? Saludos desde San Salvador. Una serie de reacciones se han dado en el campo político en este país centroamericano, luego que El Salvador fuera parte del llamado encuentro de Escudo de las Américas, una iniciativa del presidente Donald Trump. Muchos cuestionan el hecho de que ¿qué va a traer esto para El Salvador? ¿Qué beneficio va a traer para este país? Es más, cuestionan que dentro de esta reunión nada se habló de beneficio para los migrantes. Más adelante vamos a presentarles la nota. Gracias a nuestro compañero de labores desde El Salvador, Roberto Hugo Presa, y comenzamos en Venezuela, porque la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha afirmado que la nación prioriza el desarrollo integral y la protección de la juventud a través de la democracia popular.
Son declaraciones que se han registrado en la jornada de esta tarde, sobre todo brindando un balance de lo que ha sido la realización de esta gran consulta popular nacional, la primera de este 2026, realizada el domingo 8 de marzo. No solamente marca un hito en la participación femenina, decía la presidenta encargada, también representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, abogando por defender la verdad del país en relación a el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Señaló que Venezuela no es un territorio de narcotráfico. Ha ratificado que el país está enmarcada en esta agenda de paz, pero también de desarrollo, agradeciendo a todos los estados venezolanos y a la población que se ha sumado a este proceso para reafirmar que Venezuela sigue de pie pese a las adversidades y desafíos. Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad de Venezuela, que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta son inocentes, que el mundo lo sepa, que somos un país de trabajo, que nos esforzamos con esfuerzo propio, que tenemos muchas riquezas materiales, pero que la principal riqueza es la riqueza espiritual de nuestro pueblo y que hoy estamos diciendo la verdad. Esas relaciones deben estar basadas en la verdad, deben estar basadas en el respeto mutuo, deben estar basadas en el beneficio compartido, deben estar apegadas a la legalidad internacional. Ese es nuestro decálogo de actuación internacional y nos oponemos a cualquier guerra, nos oponemos definitivamente. La presidenta encargada destacó que cada día se avancen las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos con el objeto de dirimir diferencias y encontrar coincidencias. Cada día que pase, como lo hemos dicho, en relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos, para dirimir diferencias y para avanzar en coincidencia. Tenemos una agenda de trabajo que nos hemos trazado en el área energética, en el área de la minería, en el área de combate contra el narcotráfico. Venezuela no es un país de narcotráfico, ni siquiera relevante en materia de narcotráfico, pero sí participamos y cooperamos con otros países del mundo y de nuestra región para combatir el narcotráfico. Que nuestra juventud esté protegida, que nuestra juventud no caiga en droga. Y ese mensaje nosotros también lo queremos para todas las familias del mundo, para todas las familias de nuestra región. Así que en esa agenda de trabajo vamos con paciencia, con determinación. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también saludaba a las mujeres, a las comuneras organizadas. Decía que más del 80% de ellas ha garantizado el desarrollo de esta gran consulta popular, la primera de este 2026. También reflejaba cifras, señalando que la participación se ha incrementado esta gestión a comparación del 2025. Estamos aquí en Fuerte Tiuna, un día después, ni siquiera 24 horas, menos de 24 horas después de la primera consulta popular del año 2026. Y yo quiero felicitar a todas las comunas, a todos los circuitos comunales, por lo que ha sido una votación extraordinaria. Se rompió récord de participación de los ciudadanos, de las ciudadanas. Ayer fue una elección en el Día Internacional de la Mujer. Sé que el 80% de las voceras de las comunas son mujeres. Las felicito. Como mujer me siento orgullosa de ser una mujer venezolana y de tener el honor de hoy, levantar la bandera en nombre, levantar nuestro tricolor en nombre de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. ¿Que son momentos difíciles? Sí, pero somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de las dificultades y vamos ganando la paz. Por otro lado, el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela, secretario general Diosdado Cabello, había afirmado que la primera consulta popular nacional de 2026 ha alcanzado el 35% del padrón electoral en algunos estados del país.
Compañera Presidenta, ha sido el punto fundamental, ¿no?, de la reunión de hoy, la hermosa actividad de consulta al Poder Popular sobre los proyectos, y nos llenamos de satisfacción. Habíamos dado una tarea, unas metas, y bueno, los resultados están allí. Hemos superado votaciones históricas de las consultas, y eso tiene que ver que esa propuesta de comuna o nada que hizo el comandante Chávez, esa propuesta que el presidente Nicolás Maduro inició con las consultas para que sea el pueblo los que decidan dónde van a invertir sus recursos, fue creada con bases sólidas. Con bases sólidas porque están constituidas sus bases en el Poder Popular, en darle el reconocimiento a nuestra gente para que tome decisiones, una verdadera democracia participativa y protagónica. Presidenta, mire, aquí hay números extraordinarios. Hay estados que superaron el 35% del padrón electoral en la participación. 35%, estamos hablando del padrón electoral, del total de votantes en ese estado. Pero ¿cómo ha transcurrido esta jornada? Evelyn Guarenas nos trae esta historia. Para el Poder Popular Organizado, la participación no es solo una consigna, es la nueva cotidianidad del quehacer político venezolano, la acción que les garantiza mejoras en su calidad de vida. Vamos a dar la continuidad de los proyectos, porque ya la cuarta consulta fueron tanques, cilindros de agua, pero no nos alcanzó y volvimos otra vez con los cilindros de agua, porque los vecinos lo requieren, pues. Fuimos atacados, pero somos venezolanos y somos alegres. Estamos siempre activos, como se dice. Y esto que están haciendo con la participación de los de a pie, porque somos vecinos, tomarnos en cuenta, mire, eso nos cae muy bien, como anillo al dedo. Sí, bueno, para nosotros significa nuevamente la esperanza. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación que estamos pasando por nuestro país, tenemos una presidenta encargada que está haciendo gestión y con su gobierno está diciendo las consultas populares tienen que continuar. Para el profesor universitario Hernán Vargas, la primera consulta popular nacional del 2026 refleja el cambio que existe en Venezuela en la forma de vivir la democracia, soberanía ejercida directamente por el pueblo, conforme al artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que es una diferencia importante con relación a otros lugares del mundo donde pueden haber procesos de presupuesto participativo, por ejemplo. Se le consulta a la gente, pero la ejecución la va a ejercer algún nivel de gobierno, local, regional, muchas veces por vía de empresas de algún tipo. En este caso estamos hablando de que entonces es la comunidad de forma directa quien lo ejerce sin intermediarios, sin ningún tipo de participación privada o estatal, ¿no? Entonces ese es otro elemento que es fundamental. Considera que esta elección de proyectos comunales constituye una forma novedosa de redistribución de la riqueza. Pero hasta lo último que había planteado la presidenta encargada de la República suma más de 300 millones de dólares, es decir, eso es más de la tercera parte de lo que entró al país en los momentos más difíciles del bloqueo. Es una parte fundamental que muchas veces puede ser superior a lo que tiene como asignación un gobierno local en algún lugar del país, ¿no? En algún lugar de Venezuela. O sea, es un cambio muy importante porque significa que la mayoría de la riqueza de la renta no es definida, no es ejercida de forma directa por el Estado en sus distintas expresiones, sino que lo define la gente en las bases. Vargas explica que los recursos administrados directamente por las comunidades tienen mayor probabilidad de ser usados con transparencia y de forma eficiente. Aparte de todas las bombas, los genocidios que hemos visto en Gaza, el mismo ataque contra Venezuela y las distintas expresiones de militarismo, que en este momento está avanzando el imperialismo, la realidad en Venezuela es opuesta a la que se plantea y lejos de un país hundido en corrupción es un país donde expresiones como estas son estrategias anticorrupción, anticlientelismo, anticontrol de las élites políticas del país. Entonces ciertamente es un método innovador que además nosotros consideramos que es una alternativa que es referencia para el resto del mundo. La selección de proyectos comunales en la primera consulta popular del 2026 es un paso hacia la consolidación de un nuevo modelo económico, cuya guía es el diagnóstico del Poder Popular. Desde Caracas, Venezuela, en la Cámara de Jesús Romero, Evelyn Guarenas, Telesur. Y seguimos en Venezuela porque hace pocos minutos la Asamblea Nacional del país ha aprobado en primera discusión la Ley Orgánica de Minas. Vamos de inmediato con información de esto nuestra compañera Madeline García. Madeline, adelante. Hola,
¿Cómo estás? Pues sí, es una ley muy importante que comenzó hoy en una sesión extraordinaria, precisamente por esa importancia que tiene para poder generar el marco jurídico frente a la nueva agenda energética que Venezuela está construyendo. Por un lado con Estados Unidos y por otro lado tiene que ver también con los empresarios que recientemente vinieron hacia Venezuela y que están interesados en invertir en el sector minero en este país. Así que comenzó con fuerza este debate, un debate que fue intenso en el día de hoy. Luego le vamos a ampliar y decir las razones, pero fue aprobada en esta oportunidad no por unanimidad, sino por mayoría calificada, que es la mayoría de la bancada del chavismo, y también se sumaron la bancada de la oposición democrática, la menos radical, apoyando al chavismo ante esta ley de minería que tiene 126 artículos y 19 capítulos. Es una nueva ley, va a tener carácter orgánico, es decir, tiene que elevarse luego al Tribunal Supremo de Justicia para su reconfirmación de esta ley que va a permitir precisamente eso, escribir una nueva manera de cómo va a ser ahora el negocio el negocio que tiene que ver con el tema de la minería en este país, Venezuela, que es un país que tiene muchísimas reservas de diferentes minerales. Lo decía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la reciente llegada o visita del secretario del Interior de Estados Unidos, en donde pues allí hablaron precisamente de cómo se iba a allanar este camino, de lo que se requería, de ese ganar-ganar entre Estados Unidos y Venezuela. Quedó para una próxima discusión, pero ya quedó abierto promete será bastante interesante, sobre todo porque tienen que allí verse de muchísimas formas, tiene que ver con el tema ecológico que forma parte de el plan de la patria, la protección del ecosistema acá en Venezuela, de cómo explotar estos recursos sin que esto signifique precisamente alguna situación con el medio ambiente, y bueno, todo comenzará a partir de este momento. Nosotros, por supuesto, vamos a ampliar esta información más adelante. Gracias, Maylen García. Estamos pendientes, por supuesto, del desarrollo de estas y otras informaciones que se siguen generando en Venezuela. A propósito de ello, ha arribado al país 134 connacionales provenientes de Miami, Estados Unidos, en el marco de esta gran misión Vuelta a la Patria. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado de La Guaira, este nuevo grupo de venezolanos cuenta con 91 hombres, 30 mujeres, 13 niños y niñas, y recibido por el personal de seguridad para los protocolos de rigor. Asimismo, los ciudadanos repatriados han cumplido con todos los mecanismos de identificación, todo el acompañamiento que hacen estos equipos multidisciplinarios que garantizan el retorno digno. Ellos también se reencuentran con sus familias, y en este sentido se trataría del vuelo número 120 desde la creación de esta gran misión Vuelta a la Patria, que forma parte también de los lineamientos para garantizar el respeto a los derechos de sus connacionales. La coalición del Pacto Histórico se proyecta como una de las fuerzas dominantes del Congreso de Colombia y marcando el ritmo de los comicios presidenciales el próximo 31 de mayo. Les contamos que en esto forma parte también el desarrollo de lo que se generan reacciones en un país altamente politizado, decían los especialistas. Que sea nuestro corresponsal Hernán Tovar que nos amplíe detalles sobre este panorama, sobre este nuevo mapeo político en ese país. Hernán, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Ahora hay espacios informativa. Así es, luego de las elecciones, de la jornada electoral el día de ayer, pues se reconfigura el mapa político en Colombia en dos escenarios. El escenario de cómo queda establecido el Congreso de la República
y los candidatos que surgieron ayer después de las consultas interpartidistas. Primero hablemos del Congreso de la República, en la votación de ayer que ha demostrado que la primera fuerza política del país es el partido de izquierda Pacto Histórico, el segundo, el Centro Democrático, partido de derecha. El Centro Democrático, el Pacto Histórico, logra una gran cantidad de escaños en el Congreso colombiano y da cuenta de una muy interesante votación para el Senado, casi con 4 millones de votos, y pasa de 20 curules a 25 en el Senado. El Centro Democrático pasa de tener 13 escaños en el Senado a 17, digamos que esas dos fuerzas políticas allí como primeras en ese escenario legislativo. Pero también estas votaciones el día de ayer dan cuenta del espacio que van perdiendo los partidos tradicionales y eso se refleja en la cantidad de curules, por lo menos en el Senado, que van perdiendo. Hablemos del Partido Liberal, que pasa de 14 escaños a 13. La Alianza por Colombia, en este caso, en la anterior Senado, era el Partido Verde, pasa de 13 a 10. El Partido Conservador tenía 15 escaños en el Senado de la República, pasa a 10. El Partido de la U de 10 a 9. Cambio Radical de 11 a 7. Y así estos partidos tradicionales pues van cediendo esos espacios a nuevas fuerzas democráticas y pues al Pacto Histórico como primera fuerza del país. Pero también el día de ayer se determinaron en estas consultas interpartidistas cuáles son los candidatos que van a medir sus fuerzas en la primera vuelta presidencial. Y allí hay pues algunos espacios, hay algunas situaciones muy particulares para revisar y cómo se van a dar esos movimientos políticos, esas alianzas. Pues en el informe de nuestra compañera Tatiana Portela revisamos esos aspectos. Veamos la nota de Tatiana Portela. Las elecciones del pasado 8 de marzo abrieron el camino de la carrera a la presidencia de la República. Paloma Valencia, de la extrema derecha, ficha política de Uribe, será la rival directa del progresismo colombiano. El triunfo grande de Paloma Valencia y de la ultraderecha es muy fuerte y eso manda un mensaje, es decir, las consultas desde hace por lo menos 3 elecciones son muy importantes. El que gana la consulta se posiciona de entrada para la primera vuelta presidencial. Otra sorpresa en medio de las consultas presidenciales fueron las figuras de Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón, quienes salieron derrotados ante la nula votación, pero que ya se preparan para enfrentar al progresismo. ¡Tenemos que ganar en primera vuelta! Lo cierto es que a un solo día de conocer los resultados electorales, las y los colombianos hoy tienen una visión dividida del rumbo que debería tomar el país. Un centro derecha, si se entiende que luchar por la comunidad y por el bien común, no por el interés general que es individualista, sino por el bien común que es comunitarista de los que somos católicos, debería ir por el centro derecha. El Congreso, y bueno, de la Cámara y el Senado, yo sí considero que pues, es una victoria para muchísimos sectores, en especial para los populares, porque es una evidencia de que prácticamente la ciudadanía colombiana ha demostrado que ya no come de cierta forma cuento de la derecha. De los 9 partidos políticos más fuertes y tradicionales, solo 2 de ellos, el Centro Democrático y el Pacto Histórico, tienen sus fichas ya listas para la presidencia. La pregunta es quién negociará con el voto de la derecha y qué papel jugarán los demás partidos. Las otras consultas no fueron tan fuertes y creo que es importante para nosotros en el pacto y con la campaña de Iván Cepeda acercarnos a otros sectores, a esos sectores que están ahí y en una negociación sobre la mesa buscar apoyos para que Iván Cepeda gane la primera vuelta. Es sobre todo gracias al pueblo. Más allá de las negociaciones, el candidato presidencial del progresismo, Iván Cepeda, le apuesta a dejar a sus adversarios atrás en primera vuelta.
El siguiente paso, el próximo 31 de mayo, ganaremos la presidencia de la República en primera vuelta. La unidad será sin duda un factor clave para que el progresismo logre mantenerse en el poder en Colombia. Algunos analistas advierten que la fragmentación podría repetir escenarios recientes como el de Chile, donde la candidata Janet Jara no logró captar el respaldo de sectores de derecha. En ese contexto, las próximas encuestas serán determinantes para mover el llamado voto de opinión. Allí también se medirá la fuerza al candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, quien ha expresado afinidad con las políticas de Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile. El aspirante incluso ha afirmado que de llegar al poder confrontará con dureza a los sectores de izquierda en el país. En la cámara de Carlos Quintero, Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. Ahora las estrategias comienzan a estudiarse y comienzan a barajarse algunos movimientos. Por ejemplo, en ese sentido, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ya determinó su fórmula vicepresidencial y va a ser la senadora actual indígena Nasa, Aida Quilcue, una persona, una mujer que ha tenido una amplia trayectoria con los movimientos sociales, con los movimientos indígenas, defensora de derechos humanos, se impulsó el acuerdo de paz, pero también pues, ha sido víctima del conflicto en el país. Recordemos que fue secuestrada el pasado 10 de febrero, recibió un ataque el 29 de octubre del 2022, su esposo fue asesinado en el año 2008 por militares que fueron condenados a 40 años de prisión. Esta es la figura que acompañará en la vicepresidencia, o será la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, y así se van moviendo esas estrategias de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo en Colombia. Gracias, Hernán. Estamos pendientes de todo ese panorama político que se sigue registrando en esa nación suramericana de cara, como dices tú, a las elecciones generales que se van a celebrar también en el mes de mayo. Gracias, Hernán Tobar, desde la capital de Colombia, Bogotá. Así es, y seguimos hablando de ese escenario porque el Partido Comunes quedó fuera del Congreso Nacional al no alcanzar el umbral mínimo de votos exigido por la ley para mantener su personería jurídica. Tras el desarrollo de estas elecciones parlamentarias celebradas el domingo 8 de marzo, esta tienda política logró tan solo el 0.55% de los votos, no habiendo cumplido lo que está establecido por la ley. El Partido Comunes debía competir en igualdad de condiciones con los demás partidos y alcanzar al menos el 3% de la votación nacional. Y bueno, parte de lo que ha comentado el Partido Comunes en un comunicado en el que reafirma su compromiso con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. Dice el documento: desde nuestro partido político, nacido del Acuerdo Final de Paz, expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales, liderazgos territoriales y sectores democráticos que acompañan y respaldan la defensa de nuestra apuesta política. También reseñan que saludan y felicitan el importante logro de las fuerzas que hoy movilizan el cambio y que han sabido recoger el clamor de millones de colombianos y colombianas que durante décadas han levantado su voz en favor de la justicia social, la democracia y las transformaciones profundas que necesita el país. Dice Comunes: refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y ponemos a disposición nuestra voluntad política, nuestro trabajo organizativo y nuestro compromiso territorial para seguir aportando a la construcción de un país más justo, incluyente y en paz. Vamos a marcar nosotros una pausa. Hoy es 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, una fecha elegida por las mujeres en la Argentina. Han salido en las calles en una masiva movilización, no solamente para defender sus derechos, para exigir se elimine la misoginia, se genere una equidad para garantizar una igualdad real. También están reclamando al gobierno de Javier Milei por la precarización laboral. De esto y más hablamos al volver.
Gracias por seguirnos. En Argentina finalizó la gran movilización en Buenos Aires por el Día de la Mujer. Allí desde la Plaza de Mayo, nuestra compañera Yenesi con más detalles sobre esta movilización. Adelante. Muchísimas gracias por el contacto. Me encuentro en Plaza de Mayo, en donde finalizó esta movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la Argentina, las organizaciones feministas, sindicales, políticas y sociales han decidido hacerlo un 9 de marzo para que cayera día lunes y de esa manera poder convocar también a un paro nacional de mujeres a lo largo y ancho del país. Y además acompañarla, por supuesto, de esta movilización que fue desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada, para también denunciar, no solamente reivindicar aquellos derechos que han sido conquistados y que en este momento no se están pudiendo ejercer de la manera que correspondería según las leyes, sino también para rechazar las políticas de Javier Milei. Se ven muchos carteles, muchas pancartas que están más que nada denunciando el ajuste, la falta de empleo, está también bregando porque quienes fueron despedidos puedan ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Estaba también la gente del Hospital Garrahan, un sector de la salud ampliamente feminizado y que son quienes más están sufriendo el ajuste que está decidiendo Javier Milei sobre la salud pública. También muchas docentes, las maestras, que son quienes suelen estar más presentes en las aulas de la República Argentina. ¿Por qué? Porque las políticas de ajuste, las políticas económicas que lleva adelante Javier Milei, tiene como principales víctimas a las mujeres más pobres, a las mujeres más empobrecidas, que sufren no solamente el desempleo y los salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, sino que además forman parte de quienes más están expuestas frente a la violencia institucional, frente a la violencia machista que también se encarna en el momento en el que el 90% de los hogares monoparentales están liderados por mujeres, que entonces deben ver la manera de no dejar de cuidar a sus hijos, pero sí poder trabajar en un mundo laboral que en la Argentina está cada vez más complejo. Por eso también se denuncia lo que implica la reforma laboral, también se denuncia la ley de glaciares, y muchas de las banderas lo que decían es unir todas las luchas es la tarea. Algo que se viene repitiendo en varias movilizaciones aquí en la República Argentina, en las movilizaciones sindicales, y que esta vez el movimiento feminista recogió ese guante, que es una de las cuestiones que la sociedad exige, ¿no? Que es unir las luchas y dejar de segmentarlas. Entonces hoy era una de las grandes consignas y por eso es que se traían varias de estas políticas en contra de lo que quiere en realidad llevar adelante Javier Milei, y una vez más es el movimiento feminista el que demuestra que puede organizarse y que puede hacer frente a un gobierno que las empobrece, que las ajusta, que las golpea. Informó Ayer Nessi desde Telesur Argentina. Gracias, Ayen, por el reporte. Muy atentos al escenario en Argentina. Vamos a otros temas. Hablemos de Cuba. La provincia de Mayabeque está impulsando proyectos fotovoltaicos para seguir fortaleciendo su servicio eléctrico y avanzar así en el desarrollo sostenible. Con una sólida determinación y una profunda visión sobre el desarrollo sostenible, la directora de este ente gubernamental, Yaima González Martínez, está liderando la construcción de estos parques. El objetivo es consolidar un avance en el sector energético, sobre todo para sortear el recrudecimiento de esta medida coercitiva que implementa la administración de Donald Trump con el bloqueo energético. La sensación es bien fuerte, es bien emocionante, porque ves la tarea de muchos días de trabajo, de muchas horas, y verlo todo hecho, ver el parque generando electricidad, ver la obra terminada, realmente es muy emotivo, realmente es muy bonito verlo. Y en medio de la crisis energética que enfrenta la mayor de las Antillas, producto del recrudecimiento del bloqueo petrolero estadounidense, organizaciones de solidaridad con Cuba en Canadá enviaron 80 generadores eléctricos y 10 cargamentos de alimentos y suministros médicos para el pueblo cubano, según confirmó la embajada del país caribeño en Ottawa. La sede diplomática destacó que la red canadiense sobre Cuba es una de las
dos mayores organizaciones de solidaridad con la isla en el país norteamericano. Junto con la Mesa de Consulta de Solidaridad Quebec-Cuba, las asociaciones se reúnen y coordinan allí con otras organizaciones a nivel nacional para recaudar contribuciones materiales y monetarias para la isla y organizar también el envío de la ayuda solidaria. Y frente a este bloqueo energético y el recrudecimiento de medidas por parte de la administración de Donald Trump, las pequeñas empresas privadas también se convierten en un motor clave. El objetivo es seguir impulsando la economía y también tratar de sortear la falta de energía. Belén Leiva nos trae esta historia. Frente al bloqueo, Cuba se reinventa desde lo local. El municipio de La Habana Vieja cuenta con 147 micro, pequeñas y medianas empresas privadas para impulsar el desarrollo endógeno y contribuir a buscar soluciones en todos los consejos populares, incluyendo la atención a sectores vulnerables como madres con 3 hijos o más. Tenemos un impacto en las comunidades para lograr romper con el accionar nuestro, el bloqueo de los Estados Unidos. Estamos promoviendo el uso de las energías renovables aportadas por emprendedores de la comunidad. Es el caso de Alberto Barea. Su empresa, mediante sistemas de paneles solares, suministra electricidad a entidades estatales. Tenemos 5 proyectos policlínicos de La Habana Vieja, el hogar materno de La Habana Vieja también y las oficinas de la Asamblea y del CAN, más otros proyectos de alcance social en los cuales estamos montando sistemas como este. Apostar por proyectos inclusivos como AINI es una de las prioridades. Ariel implementa estrategias para garantizar que entornos, productos y tecnologías sean útiles para todos. Hacemos accesibilidad digital, accesibilidad comunicativa, accesibilidad cognitiva, física y social. ¿Por qué? Estamos intentando que los espacios sean acogedores de la diversidad humana, tanto desde la web, que es una cosa que se está exigiendo mundialmente, hasta los espacios físicos. Recientemente entró en vigor el Decreto Ley 114/2025, que legaliza y regula las asociaciones económicas entre estas pequeñas y medianas empresas privadas y entidades estatales para formalizar alianzas, fortalecer cadenas productivas y abrir acceso a la exportación. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Bueno, desde Ciudad de México, nuestro compañero Antonio Aranda con detalles sobre el avance del Tratado TMEC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Adelante, compañero. Hola, muy buenas tardes, Paola, Luis. Efectivamente, el Gobierno de México presentó hoy los resultados de la consulta pública para la revisión del TMEC, donde destacó que el 78.5% de los sectores productivos de nuestro país están de acuerdo en que se mantenga este acuerdo comercial que permitirá avanzar en la integración económica de la región para generar mayor competitividad. Esto lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El funcionario también detalló que este proceso iniciará con Estados Unidos la siguiente semana, para ser específicos, el 16 de marzo, y precisó que un tema fundamental es evitar que se apliquen medidas unilaterales, como ha sucedido hasta ahora con las cuotas, por ejemplo, con las cuotas compensatorias especiales para el jitomate mexicano, el cierre de la frontera al ganado y los aranceles al acero y aluminio, entre otros ejemplos de estas decisiones unilaterales que ha tomado Estados Unidos y que afectan a la economía nacional. Esta consulta pública para la revisión del TMEC duró 60 días y participaron al menos 30 sectores clave de la economía nacional para identificar desafíos y oportunidades. Entre los desafíos, representantes del sector obrero sindical explicaron que es necesario que en la revisión del TMEC se limite el alcance del mecanismo laboral de respuesta rápida, porque ha permitido la intromisión en la vida sindical de México desde agrupaciones estadounidenses. Los especialistas han comentado que este mecanismo laboral de respuesta rápida del TMEC permite la intromisión, mas no genera la internacionalización de los temas laborales. Al respecto, pues México sostendrá su primera ronda de revisión del TMEC con Estados Unidos, ya lo decimos, el próximo 16 de marzo, y con Canadá iniciarán hasta mayo. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Antonio, por la información. Atentos al resultado de todas estas noticias y este tratado del TMEC en Norteamérica. Nuestro compañero Antonio Aranda desde México.
Vamos a seguir revisando información, esta vez de Estados Unidos. El presidente Donald Trump advierte a Cuba con una posible intervención y anuncia un reajuste en las sanciones petroleras en Asia Occidental, una región que en este momento sigue siendo atacada por esta denominada coalición. Vamos a revisar qué decía Trump. Esta jornada decidió endurecer su discurso contra Cuba y amenazó con intervenir la isla si no se llega a un acuerdo conveniente, decía, para Estados Unidos, tratando de justificar en una supuesta crisis humanitaria sin mencionar el impacto de 60 años del bloqueo que mantiene Estados Unidos. Anunció también la flexibilización de sanciones petroleras a varios países para tratar de bajar los precios del petróleo, pero acompañó la medida con una advertencia militar también a esta región de Asia Occidental. La Armada escoltaría petroleros al estrecho de Hormuz si es necesario, decía Trump durante su intervención. Condicionó además el cese de hostilidades a que Irán no responda a agresiones de ataque que emprende Estados Unidos e Israel, vinculando así su política energética con sus objetivos de presencia militar en la región. La compañía hongkonesa Seka Hutchison elevó su ofensiva legal contra Panamá al ampliar su demanda de arbitraje internacional, calificando de ilegal la ocupación de sus puertos y la confiscación de documentos por parte del gobierno en un conflicto que ya desencadenó represalias concretas de China. Nuestra compañera Rekha Chandiramani nos trae más detalles. En una adenda a su aviso de disputa, la compañía denuncia que el ejecutivo ignoró comunicaciones, suspendió consultas y actuó de forma opaca, al tiempo que su filial, Panama Ports Company, PPC, presentó una petición administrativa para revertir la ocupación concretada hace 2 semanas. Todos estos arbitrajes que llevan a Panamá a pagar millones de dólares, lo tendríamos que nosotros de alguna manera pagar. ¿Cómo se traduce eso? Nuevamente echan mano a las reformas fiscales, a las reformas tributarias, elevando el costo de vida para pagar todas esas deudas que asumen por capricho, por cumplir caprichos de potencias extranjeras. Beijing también congeló nuevas inversiones, endureció inspecciones a productos panameños y sugirió a sus navieras evaluar el desvío de la carga hacia otros puertos. Mulino, por su parte, restó importancia a las reacciones. No va a pasar nada. Créeme, no va a pasar nada. Y si pasa, ya veremos. ¿Pero qué va a hacer China contra Panamá? A ver, cuidado que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos, ¿eh? Bueno, pues. Pero algunos sectores advierten que de concretarse el boicot, se podría desencadenar una escalada negativa en el movimiento de mercancías, afectando directamente a la zona libre de Colón, a los puertos y a los tránsitos del canal. China ha sido una nación que siempre ha tenido relaciones comerciales con Panamá y ahora eso también va a repercutir, porque el hecho de que dejen de llegar productos chinos y las relaciones comerciales se deterioren, eso repercute obviamente en la población que consume. Ha venido maquinándose un plan estratégico maquiavélico, contradictorio, porque si el llamamiento es a promover la empresa privada, entonces se dan estas contradicciones porque cada vez hay un mayor deterioro económico de la población. China es el segundo usuario del canal y el primer país de importación para la zona libre de Colón, la más importante del continente. Pero más allá del retiro de la inversión china, algunos analistas alertan del efecto paralizador que puede tener la incertidumbre de los contratos para nuevas inversiones de otros países. Rekha Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. Gracias, Rekha. Y diversas reacciones se vienen generando desde distintas partes de nuestra América Latina. Uno de ellos es El Salvador, luego de la participación del presidente Nayib Bukele en la llamada Cumbre del Escudo de las Américas. Roberto Hugo Presa hasta ahora nos amplía todos los detalles. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, colegas. El llamado Escudo de las Américas, la iniciativa del presidente Donald Trump, que reunió a varios mandatarios de la derecha de América, tiene detrás de esto, dicen algunos analistas en este país, la intención de obligarlos a que se alejen de China, que rompan relaciones con China. Ahora, ¿qué implicaciones tendría para países como El Salvador? Ese es uno de los temas que analizamos en la siguiente nota que hemos preparado, en la cual llevamos las opiniones de diferentes actores de la vida política de este país. Vamos a ver.
Durante la conferencia de prensa de este lunes, el dirigente del principal partido de oposición dio su valoración sobre la participación de El Salvador en la llamada Cumbre de las Américas. Según el secretario general del FMLN, el encuentro de mandatarios de derecha busca ocultar el escándalo de pedofilia que salpica a Donald Trump. Ahí no hablaron de migración, del derecho de los migrantes a estar en Estados Unidos. Ningún presidente defendió a la población de la persecución del ICE. Ningún presidente habló de los derechos de nuestra gente a migrar. Nadie, ninguno. Fue una cumbre de mancebos. La coalición militar anunciada por Donald Trump estaría destinada a combatir a la banda de narcotraficantes y pandilleros. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha sostenido que en el país no operan cárteles de narcotráfico y que han neutralizado a las pandillas. La participación de El Salvador no busca resolver un problema interno que el gobierno ya dice haber superado, sino consolidar una lealtad absoluta hacia la agenda de seguridad de los Estados Unidos. La cumbre Escudo de las Américas dejó claro que la prioridad es establecer un bloque de naciones amigas alineadas con el poder duro de Washington para supuestamente frenar la inmigración masiva, el narcotráfico y sobre todo contener a las influencias extranjeras que a Estados Unidos no le convienen, es decir, a China. China mantiene importantes programas de ayuda con El Salvador. Construyó la emblemática biblioteca en el centro histórico, donó miles de computadoras a escolares y construye el estadio de fútbol más grande de la región. Algunos creen que la presión de Estados Unidos podría fracturar la relación con el gigante asiático. Lo que podría es terminar la cooperación, cumplir su compromiso de Estado, lo que le dejó el gobierno anterior, y no continuar con ese tipo de proyectos, pero no romper relaciones diplomáticas ni dejar de vender. China es el segundo país que más vende aquí, después de Estados Unidos. Entonces las relaciones comerciales se mantienen, pero inversiones chinas es muy difícil. No hay duda, dice este dirigente político, que la estrategia de Donald Trump busca consolidar un bloque de países sublevados a sus intereses para frenar el avance de China en el continente. El imperialismo, en su decadencia, tiene la competencia, y la competencia es China, económica, militar, política, diplomática, con capacidad de reacción ante una agresión, con la capacidad de incidir en los mercados mundiales. Entonces, el imperio en decadencia, el imperio muriendo, se va a resistir a la llegada del nuevo. Según analistas, si esta nueva alianza con Estados Unidos afecta las relaciones con la República Popular China, sin duda, el gran perdedor será El Salvador. También se ha cuestionado el hecho de que países como Costa Rica firmen un convenio cuando en esa nación no existe ejército, solo existe policía, y dicen, bueno, ¿cómo se firma un convenio para que los ejércitos de estos países contribuyan en una supuesta lucha contra el narcotráfico y las pandillas? Pero Costa Rica, por ejemplo, no tiene ejército. Son algunas incongruencias que dicen que se han dado en este encuentro. Es todo, compañeros, desde San Salvador. Gracias, Roberto Hugo Presa, por la información. Pasamos ahora a otras latitudes. Irán ha registrado una amplia afluencia, enormes multitudes populares, hablamos, que se han dado cita en distintas plazas de las diferentes provincias de la República Islámica de Irán para jurar lealtad al tercer líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Mojtaba Khamenei. Tras el nombramiento del líder supremo, la Plaza de la Revolución en Teherán se llenó de ciudadanos que ondeaban banderas iraníes y retratos del nuevo líder, coreando consignas en apoyo a la continuidad del camino de la Revolución Islámica. Las autoridades han destacado que estas manifestaciones confirman la cohesión de toda la población iraní frente a la agresión que emprende Estados Unidos e Israel desde el pasado 28. También han destacado que esto forma parte de un legado que defiende también hoy la Revolución Islámica en memoria del martirio del ayatolá Ali Khamenei.
La Fuerza Armada iraní y la Guardia Revolucionaria juraron lealtad al nuevo líder supremo, el ayatolá Sayyid Mojtaba Khamenei, hijo del ex líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Mediante un comunicado este lunes, la Guardia Revolucionaria anunció sus felicitaciones por la elección del tercer líder supremo de Irán tras la decisión de la Asamblea de Expertos de esa nación persa. Reafirmaron su disposición y compromiso de preservar y resguardar la revolución islámica bajo el mandato de Mojtaba Khamenei. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el comando del Cuartel General Central recalcaron su apoyo absoluto, han prometido trabajar por la revolución con más fuerza y determinación para preservar los logros y defenderse de Estados Unidos e Israel. El gobierno de Irán ha denunciado que Estados Unidos está utilizando a naciones vecinas en la región de Asia Occidental para atacar a la República Islámica de Irán. Así lo ha confirmado el propio canciller iraní Abbas Araghchi a través de su cuenta en la red social X. Dijo y publicó en este mensaje que Estados Unidos está poniendo en evidencia que ha usado territorio de países vecinos para lanzar misiles de corto alcance contra el pueblo iraní. El jefe de la diplomacia afirmaba que una agresión lanzada contra Irán desde cualquier territorio será respondida de manera decisiva como parte de su derecho a la legítima defensa. Son declaraciones que se vienen desarrollando en medio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Pese al peligro de los bombardeos israelíes, decenas de ciudadanos se congregaron en pleno centro de Beirut para manifestar su rechazo a la decisión del gobierno libanés de prohibir cualquier acción militar de Hezbollah. Vamos a ver detalles en el informe de Hisham Wanos. Los manifestantes, a diferencia del gobierno libanés y de otros sectores de la sociedad, elogiaron que los militantes de la resistencia son los que combaten en defensa de la patria y de todos los componentes de su pueblo frente a las incesantes agresiones de la ocupación israelí. Condenamos un crimen de guerra que se comete ante los ojos del pueblo libanés y del mundo entero. Nosotros, como libaneses, debemos manifestarnos en repudio y rechazo a la continuación de estos crímenes israelíes y para ratificar nuestro apoyo a la resistencia y nuestra confianza en su acción y saber que ellos son los que defienden nuestra tierra y debemos estar a su lado. Esta agresión alcanza a todo el Líbano y nadie debe hacer ilusiones de que la guerra va dirigida contra una sola secta del pueblo, pues todos somos víctimas de esta agresión. Y por ello todos los libaneses deben concebir esta realidad y actuar unidos y obligar al Estado a cumplir su compromiso de defender a todos los ciudadanos y que manifieste una clara postura de rechazo a esta agresión y deje de actuar de forma cómplice con esta agresión. Los participantes en el acto condenaron la guerra estadounidense sionista contra Irán y la expansión de sus indiscriminados ataques para alcanzar a su país. Una agresión que aseguran no podrá lograr sus objetivos de quebrantar al eje de la resistencia, dividir al pueblo libanés y los demás pueblos de la región, ocupar sus territorios y saquear sus recursos. Venimos a decir que el Líbano es nuestro y esta es una realidad que deben respetar y comprender, que el pueblo libanés es un pueblo resistente y que todos nosotros apoyamos a la resistencia, de modo que sus intentos de provocar una sedición interna no tendrán éxito y vamos a seguir con la resistencia. Queremos manifestar nuestra solidaridad con los desplazados y ratificar que nuestras casas están abiertas para recibirlos. Y queremos alzar la voz en cara del enemigo que intenta presionar a nuestro gobierno libanés para atacar a la resistencia y provocar una guerra civil y golpear a los combatientes que nos honran con la batalla que están librando hoy. El Líbano figura entre los primeros países de la región que sufren de las repercusiones de la escalada bélica israelí-estadounidense contra Irán. Una dura realidad que para superar los manifestantes aseguran no existe otra vía, sino apegarse a la unidad nacional y fomentar la unión entre el ejército, el pueblo, el Estado y la resistencia. Hisham Wanos, Telesur, Beirut, el Líbano. Vamos con esto a una breve pausa en nuestra edición central. Al regreso, una campaña viral en redes sociales le ha solicitado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enviar a su hijo, Barron Trump, a la guerra en Asia Occidental. Una solicitud que deja al descubierto una vieja hipocresía
ante el debate de habilitar el reclutamiento obligatorio en ese conflicto en Asia Occidental. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los titulares a la vuelta en Enclave Mediática? Gracias por seguirnos. Vamos en Enclave Mediática a hablar de Estados Unidos y la nueva polémica por la guerra en Asia Occidental. Se le suma precisamente lo que ha sido una campaña, la posibilidad de alistamiento obligatorio de los ciudadanos, y esto ha generado alerta y preocupación en la población. Las madres armaron una campaña para solicitar que sea el hijo de Donald Trump el que sea enviado directamente a este conflicto contra Irán. Vamos a ver detalles en el siguiente material. La política belicista de Donald Trump en Estados Unidos ha generado descontento e indignación, especialmente por las agresiones contra Irán, que ahora se traduce en una guerra en Asia Occidental. Ante la escalada, el gobierno de Trump ha sugerido la posibilidad del alistamiento obligatorio militar para enviarlos a la guerra, pero las madres han manifestado su rechazo rotundo. Las madres están preocupadas de que vayamos a tener un reclutamiento, de que vean a sus hijos entrar y a sus hijas involucrarse en esto. ¿Qué quiere decir sobre los planes del presidente para las tropas en el terreno? Como sabemos, hasta ahora ha sido principalmente una campaña aérea. Lo ha sido y seguirá haciéndolo. Y el presidente Trump sabiamente no descarta opciones. Sé que a muchos políticos les gusta hacerlo rápido, pero el presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación militar. No forma parte del plan actual, pero el presidente, de nuevo, sabiamente mantiene sus operaciones sobre la mesa. Según cifras estadounidenses, al menos 6 soldados nativos han muerto en la guerra que Trump ha impulsado, argumentando que Irán representaba una supuesta amenaza inminente contra Estados Unidos, Israel y otras naciones de Asia Occidental. Durante más de 3 décadas del siglo XX, el alistamiento obligatorio fue la norma en Estados Unidos. Entre 1940 y 1973 se reclutaron hombres para luchar en batallas durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. El servicio militar obligatorio se implementó por última vez en enero de 1973, al final de la Guerra de Vietnam, momento en el que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se convirtieron en un ejército compuesto exclusivamente por voluntarios. Ahora de implementarse, las madres piden a Donald Trump que envíe a su hijo Barron Trump, una campaña en redes sociales que se hizo viral con el hashtag #SendBarron. Incluso el guionista y comediante de la serie estadounidense South Park, Toby Morton, ha lanzado un sitio web de sátira que forma parte de esta campaña, pues ante la apatía que muestra Trump a su población, los usuarios en redes sociales sostienen que no sería igual de indiferente para Trump si su hijo estuviese allí. Así las cosas en Estados Unidos. Vamos con los portales de noticias. Empiezo con Military, que publica a través de una interrogante lo siguiente: ¿podría haber un servicio militar obligatorio? La administración Trump afirma que está sobre la mesa. A medida que se intensifica el conflicto bélico iniciado por Donald Trump contra Irán, la incertidumbre sobre la duración de las hostilidades y la estrategia militar vuelve a reabrir el debate sobre el posible reclutamiento forzoso, mientras el presidente proyecta una campaña corta de 4 a 5 semanas, argumentando la neutralización de una amenaza inminente para la región, pues el Pentágono mantiene una postura más reservada, evitando detallar si la actual ofensiva aérea va a evolucionar hacia una intervención terrestre. Esta falta de claridad estratégica ha llevado a funcionarios de la Casa Blanca a admitir que la conscripción de civiles sigue siendo una opción plausible ante la duda de que si los ataques a distancia pudieran ser insuficientes para alcanzar los objetivos bélicos. La página web de Hill, por otro lado, dice: Green critica las declaraciones de Leavitt sobre Irán, no descarta un reclutamiento. El excongresista la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene criticó duramente a la secretaria
de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, tras las declaraciones emitidas por ella, donde ha expresado la posibilidad de un reclutamiento militar debido al conflicto con Irán. Green, quien recientemente abandonó la Cámara de Representantes y luego de distanciarse del presidente Donald Trump por el incumplimiento de promesas de campaña como el fin de las guerras extranjeras, rechazó tajantemente que la conscripción civil se mantenga como una opción sobre la mesa. A través de la red social X, la ex legisladora calificó de mentirosos a miembros de la administración y ha dicho su oposición radical a cualquier registro militar o política de cambio de régimen, reaccionando a un clip del activista Stu Peters, donde se cuestionaba la postura de Leavitt de no descartar oficialmente el reclutamiento para evaluar el éxito de esta operación contra Irán. Y finalizamos con el medio AS, que titula: un guionista de South Park crea una campaña para enviar al hijo de Donald Trump a la guerra. En el marco de esta ofensiva militar en Irán, Toby Burton lanzó el sitio web satírico Draft Barron Trump, una iniciativa que, como hemos comentado, se volvió viral bajo el hashtag #SendBarron. La plataforma utiliza un lenguaje paródico para promover el alistamiento del hijo menor del presidente de 19 años de edad, argumentando irónicamente que la perspectiva del mandatario sobre el conflicto cambiaría si su propia familia estuviera en el frente de combate. El sitio imita carteles de reclutamiento oficiales, incluye citas ficticias atribuidas a Donald Trump y a sus hijos mayores, empleando el humor ácido para cuestionar la desconexión entre las decisiones de los líderes políticos y el sacrificio de las tropas estadounidenses, luego de confirmarse la muerte de 6 militares en combate. Bien, vamos a despedir nuestro segmento viendo el siguiente video publicado en redes sociales, donde se puede ver a manifestantes en los Estados Unidos colgando lo que es una gran pancarta. Dice: los crímenes de guerra no ocultarán los crímenes sexuales, hablando precisamente de la vinculación del mandatario estadounidense con los archivos de Jeffrey Epstein, que han divulgado, pues por supuesto, una importante cadena de sucesos que vinculan al primer mandatario nacional con las acciones de Jeffrey Epstein en su isla y también con actos abusivos hacia menores de edad. Así las cosas, así el momento en Estados Unidos. Nosotros finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net para estas y otras informaciones también reseñadas en nuestro multimedio. Vamos a una breve pausa. Siga con Edición Central. Más adelante nuestra compañera de labores, Patricia Álvarez, con la información deportiva. No se retire. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Les contamos que Rusia volvió a lo más alto en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras 12 años con la esquiadora Bárbara Boronchikina conquistando la medalla de oro en el supergigante de Cortina d'Ampezzo. Este lunes, Boronchikina, de 23 años, se impuso en el supergigante y dio a Rusia su primera presea dorada paralímpica desde 2014. Ella superó a la francesa Aurélie Richard con medalla de plata y a la sueca Eva Arshoe, quien completó el podio con el bronce. Un podio que además fue histórico en Cortina d'Ampezzo. La semana pasada ella también había sumado el primer bronce para la delegación rusa, confirmando su protagonismo. El Comité Paralímpico Internacional, recordemos que permitió la participación de 6 rusos y 4 bielorrusos con su bandera e himno tras años de sanciones.
Bien, y por otro lado les contamos que continúa la acción en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una gran jornada que inicia la semana este lunes. Pero para revisar más detalles vamos a sumar a nuestro corresponsal Oscar Arrieta desde uno de los epicentros de este torneo y que nos va a contar cómo han transcurrido los compromisos del día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todo el auditorio de Telesur. Continuamos con la cobertura total de este Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde en la jornada matutina ya 3 equipos aseguraron su lugar con destino a los cuartos de final. Recordemos que hace días ya lo había hecho Japón. Después, gracias a su triunfo de 7-2 frente a Australia, Corea del Sur se unió y viajará a Miami con destino a los cuartos de final. Mientras que precisamente en la Florida, en el Lone Depot Park, República Dominicana apaleó 10-1 a Israel, no solo para asegurar ellos su lugar, sino que este resultado también hace que Venezuela avance a la segunda ronda. Los 2 equipos latinoamericanos ya están confirmados en la pelea por el campeonato mundial y a mis espaldas en el Daikin Park, la casa de los Astros de Houston, se está jugando en estos momentos el Estados Unidos frente a México. Uno de los duelos más esperados de la primera ronda a lo largo y ancho del planeta por la rivalidad de estos países norteamericanos, y de momento se encuentra el duelo empatado 0-0. Cabe destacar que en el primer episodio el abridor mexicano Manny Barrera se metió en problemas, llenó las bases y lo terminó cerrando con un ponche a nada más y nada menos que a Cal Raleigh, el mítico receptor de los Marineros de Seattle, que hace apenas la temporada pasada se cansó de conectar cuadrangulares en las grandes ligas. Pues a él fue la figura que terminó dominando el mexicano para salir del problema. Me parece que en estos instantes Estados Unidos estará filtrando sus primeras anotaciones, entonces ya tendrá ventaja frente al equipo mexicano. Bueno, nada que decir, bastante completa la información que nos trae Oscar desde este juego de México contra Estados Unidos, y vamos a estar por supuesto pendientes del resultado para más adelante compartírselos a ustedes. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención acá en la edición central de Telesur sobre este Clásico Mundial de Béisbol, pero nosotros tenemos que continuar con mucha más información. Es que este lunes se disputó la segunda etapa de la carrera París-Niza con una carrera sprint dominada por el alemán Max Canter del Team XDS Andar. Con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 7 segundos, el alemán recorrió los 187 kilómetros de esta carrera y así logró obtener su tercera victoria a nivel profesional. El segundo lugar lo ocupó el neozelandés Laurens Pittier del Team Red Bull Bora Hansgrohe, seguido por el belga Jasper Stuyven del Team Soal Quick-Step. También el estadounidense Luke Lamperti cruzó la meta en el quinto puesto, pero aún así mantiene el maillot amarillo como líder de la clasificación general. La París-Niza continúa este martes con la tercera etapa, que se va a disputar con una carrera contrarreloj por equipos sobre un recorrido de 23.5 kilómetros que podría empezar a marcar las primeras diferencias entre los aspirantes al título. En más del ciclismo, el italiano Filippo Ganna se adjudicó la victoria en la contrarreloj inaugural de la 61ª edición de la Tirreno Adriático. Este lunes inició la carrera italiana por etapas Tirreno Adriático y el ciclista del Team Ineos se impuso en los 11.5 kilómetros de la primera etapa con un tiempo de 12 minutos y 8 segundos. Este triunfo le valió para vestirse con el maillot azul como líder de la clasificación general, seguido por el neerlandés Timen Aresman a 22 segundos y el alemán Maximilian Walscheid a 26 segundos. Ambos completaron el podio de esta primera jornada. La competencia continuará este martes con la segunda etapa que llevará a los pedalistas sobre un recorrido de 206 kilómetros. Pasamos a hablar de fútbol y es que el Barcelona visitará este martes al Newcastle United en el St. James Park para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El Fútbol Club Barcelona llega como líder de la liga tras vencer 1-0 al Athletic Club. Hansi Flick recupera a Gavi para la convocatoria, aunque se espera que empiece desde el banquillo. Su principal arma es Lamine Yamal,
junto a un Marcus Rashford que ya le marcó 2 goles al Newcastle en la fase de liga esta temporada. Por su parte, el Newcastle ocupa la 12ª posición en la Premier League y llega tras ser eliminado de la FA Cup por el Manchester City 1-3. Su gran figura es Anthony Gordon. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de liga de la presente edición, el pasado 18 de septiembre de 2025 en este mismo escenario, con victoria para el Barcelona por 2-1. Gracias a un doblete de Rashford. De esta manera, el Barcelona domina el historial con 4 victorias frente a solo una del Newcastle. Revisamos ahora otros compromisos de la jornada de este martes en los duelos de ida de los octavos de final en la Champions League. El Galatasaray chocará con Liverpool a partir de la 1:45 en el Rams Park, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham a las 4 p.m. en el Estadio Metropolitano. Y finalmente a la misma hora el Atalanta y el Bayern Múnich se medirán en el Estadio di Bergamo. Así cerramos la información deportiva aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a una breve pausa al regreso del segmento de la cultura. Momento de hablar de cultura, así iniciamos. Israel ha atacado uno de los centros culturales más importantes en el Líbano. Así es, destruyendo este edificio que albergaba el Centro Cultural Ruso en la ciudad de Matadille. Lamentablemente, un hecho que se registró este lunes 9 de marzo. Quedó gravemente afectada toda esta estructura ubicada al sur del país. Es un ataque devastador que ha golpeado la infraestructura. Sin embargo, gracias a Dios no dejó pérdidas humanas. Esta nueva agresión se desarrolla bajo un contexto de la arremetida sionista contra territorio del Líbano. Incluye objetivos en la capital, en Beirut, sobre todo al sur, donde se encuentra la población más densa. Hay que decir que las consecuencias de esta acción, que además no fue provocada por el Líbano, forma parte de la estrategia que emprende el sionismo, atacando también el patrimonio cultural de los pueblos de las naciones musulmanes, árabes y hoy persas. Y hablando de las agresiones que emprende el sionismo, no podemos olvidar a Gaza. 2 jóvenes pintoras gazatíes convierten los escombros de un edificio en un mural para consagrar el mes sagrado del Ramadán en medio de la ocupación que emprende el sionismo, en medio de este genocidio que no se detiene. A pesar de la destrucción en Gaza debido al asedio y agresión de Israel, las ruinas de los edificios han sido testigos de una transformación visual y cultural. 2 jóvenes pintoras, en compañía de un ayudante, utilizaron una de las paredes derrumbadas para convertirlas en un símbolo de esperanza. Un vibrante mural se puede observar ahora con la finalidad de ofrecer momentos de alegría durante la celebración del Ramadán. Es cierto que lo hemos perdido todo, pero aún somos felices y respiramos. E intentamos ser felices con cosas sencillas. Intentamos decorar los escombros y las cosas que nos rodean. Esta pintura incluye un popular personaje de dibujos animados asociado con las festividades, junto a una frase escrita que significa Ramadán es mejor en nuestra tierra. Ubicado en el centro del mercado Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, la obra es claramente visible para todos los transeúntes. No se trata solo de pintar sobre un edificio en peligro. Nuestras vidas están destruidas, pero intentamos decorar y pintar para que quienes pasan por el mercado sientan el Ramadán.
Las dos creadoras expresaron su determinación de celebrar la festividad a pesar de las dificultades que todavía enfrentan los habitantes de este territorio palestino. Resaltan el color y los pinceles como instrumentos que ayudan a mantener vivo el deseo del fin definitivo de las agresiones sionistas. Esperamos dar la bienvenida al Ramadán en un ambiente hermoso, lejos de los cohetes y la destrucción. Pero, como pueden ver, pintamos sobre escombros, porque toda nuestra vida son escombros. Toda Gaza está llena de escombros, así que elegimos pintar sobre algo que refleje la realidad de la que vivimos, estos escombros. Este es el primer año en que se celebra el Ramadán tras los anuncios de un alto al fuego en Gaza, medida que irónicamente el gobierno israelí ha violado en reiteradas ocasiones. Los 2 años anteriores, el pueblo gazatí celebró este mes sagrado en medio de un cruel genocidio instaurado por Tel Aviv, que derivó en desplazamientos forzosos y una grave crisis humanitaria, alimentaria y médica. En la Biblioteca Nacional Central de Florencia ha sido descubierta una copia de Almagesto. Este es el texto original de Claudio Ptolomeo, compuesto en el siglo II, referente fundamental para la astronomía general. Le cuento más. La copia recientemente encontrada corresponde a un manuscrito publicado en Basilea, que data del año 1551, atribuida a esta edición de Galileo, gracias a una serie de anotaciones anexas analizadas por Iván Malara, investigador de la Universidad de Milán en Italia, en la Biblioteca Nacional Central de Florencia, quien descubrió este preciado ejemplar histórico, gracias a que tiene acceso pleno a un acervo de 347 manuscritos de una colección de Galileo, creada el año 1861. Posee ejemplares que fueron propiedad y cuyo director del mismo, pues hablan acerca de la importancia de estos hallazgos. Abren nuevas posibilidades a una amplia gama de investigaciones en torno a la obra y ciencia del autor. Y el artista Gustavo Villegas ha presentado esto que se llama El Deber de Memoria y Memorias Surcidas. Es una doble exposición que aborda el terremoto de 2017 en Ciudad de México, desde el recuerdo social hasta la investigación de campo. Esta es una muestra que inaugura este 12 de marzo en Santiago de Querétaro, en México, en el Museo de Arte Contemporáneo y la Galería de la Libertad. De manera simultánea reunirá, con propiedad, 100 piezas desarrolladas durante 3 años, entre pintura, textiles, sonido. La muestra, fragmentada en 2 espacios simultáneos, fue realizada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2023-2025 y surge también con entrevistas de sobrevivientes cuyos testimonios transcritos se integran a sus obras. Villegas, quien vivió el sismo del año 1985 a sus 9 años, explica que el proyecto busca visibilizar estas historias detrás de una tragedia y lo define como un memorial que invita a la reflexión colectiva. El curador, Michael Blanchot, destaca la propuesta como un acto de resistencia al olvido en un contexto social absolutamente complejo. La Orquesta de Cámara en La Habana, dirigida por Diana García, y la reconocida dinastía musical de la familia López Gavilán han presentado un nuevo fonograma que captura un concierto grabado en el mes de noviembre, pero del 2024, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, y aspira también al premio Cuba Disco. El álbum incluye el estreno en Cuba Emporium, un concierto para piano y orquesta compuesto por Aldo López Gavilán, una pieza dedicada a sus hijas Adriana y Andrea, quienes también participan como solistas en Luciérnagas para el piano a 4 manos. Para este proyecto, la agrupación de cámara amplía su formato hasta los 55 músicos, abordando un repertorio que transita del barroco a fusiones contemporáneas. Uno de los mayores prestigios del disco es este texto de las notas discográficas escritas por el maestro Leo Bouvier, quien destacaba que la obra refleja la madurez creativa y la versatilidad, sobre todo estética, del compositor. Estará disponible en formatos de CD y DVD en la tienda de Biz Music en El Vedado como parte de su 20º aniversario. La orquesta ofrecerá también un concierto el 4 de abril en La Habana Vieja y prepara para mayo el estreno de La Habana a toda cuerda con obras de jóvenes compositores cubanos. También en La Habana se va a inaugurar la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, una exposición retrospectiva,
un salón para Salas, así lo han denominado. Dedica a la icónica figura de este fotoperiodismo nacional y merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, Roberto Salas. Esta es una forma que es parte de las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana. Estará disponible durante todo este mes. En exhibición también tendrán varios representantes de lo que han descrito como una clase de perpetuidad, esencial para las nuevas generaciones de fotógrafos. También han puntualizado que las piezas narrarán su andar desde los años 50 hasta el presente. Esta nueva muestra está conformada por al menos 30 imágenes que transitarán desde la fotografía química y plata sobre gelatina hasta la experimentación digital y el uso del color. Durante esta inauguración, Salas fue condecorado también con la medalla del 60 aniversario de la Unión de Periodistas de Cuba, reafirmando así su legado como un maestro que entiende la fotografía como un lenguaje universal, pero sin barreras. Les voy a confesar que a veces siento que la cultura es como un ovillo así gigante, en el que me enredo yo, pero al mismo tiempo encontramos de un extremo al otro similitudes, porque así es la cultura que va en toda la región de América Latina y el Caribe y el resto del mundo. Soy Paola Pérez, gracias por habernos acompañado.